Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Voy a saludar aquí a alguien llamado Hombre Solar, quien ya nos puede contar su historia. Bienvenido. Usted es el encargado de abrir esta noche el cartel paranormal. Lo escuchamos. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Primero que todo, muy agradecido por aceptar mi llamada y quiero que sepas que lo llevo escuchando desde que era un adolescente, hermano. Muy amable. Bueno, ¿y qué le pasó a usted en el mundo paranormal? Cuéntenos, Hombre Solar. Bueno, Dani, esto es una historia muy que siempre me ha impactado porque se trata de la historia de mi tío y mi primo. Resulta que ellos eran muy allegados, ellos eran muy apegados, que compartían casi la misma edad. Y resulta que mi primo murió primero, ¿verdad? Pero él le pedía mucho una camiseta a mi tío. Y mi tío nunca se la daba porque esa era la camiseta con que él, digamos, él salía y conquistaba las niñas. Él decía que esa era la camiseta que le daba suerte con las mujeres. Bueno, resulta que cuando mi primo murió, mi tío hizo que se la pusieran, que le pusieran esa camiseta para enterrarlo. Entonces, muy misteriosamente, a los 15 días, el mismo día que murió mi primo, murió mi tío también. Y eso fue un golpe para la familia muy impactante. Entonces, eso a mí siempre me ha rondado en la cabeza, que de pronto uno no puede enterrar a sus familiares con ropa, con la ropa de uno, porque ya digamos ellos ya pasan a otro plano y se manejan unas energías muy fuertes en ese sentido. Pues pone usted un tema bastante interesante, Hombre Solar, y le agradezco mucho, y es si de pronto al enterrar a alguien con atuendos, con vestimentas, con ropa, con algún objeto, nos puede causar algo en este plano. Dani, muy buenas noches. Habla con José Aguirre de acá de Fusagasugá, Cundinamarca. Fusagasugá, ¿Qué qué pasa? bonito. Cuéntenos su historia. Pues yo tengo el don de ver personas difuntas. Hace 8 días yo soy guarda de seguridad. El compañero en la noche, en la madrugada, 2 y 2 de la mañana. Él normal, él me entregó las novedades a las 6 de la mañana, recibí. Él me dice que a las 2 de la mañana una persona más o menos de promedio de unos 60, viejongo, moreno, sombrero café, un poncho zapote. Lo más raro que le hizo el compañero fue preguntando por una persona a esa hora. Él le abrió normal, le dejó ingresar a la portería y él revisó en los papeles que uno tiene de las personas residentes, que uno siempre anota nombres completos y todo, y él lo miró. Sin embargo, el señor era insistir preguntando por una persona que hace un mes había fallecido. Lógicamente al compañero en ese momento él no la cogió. Él anotó en un papelito, tenemos la costumbre de anotar cuando pasan novedades en papeles. Preguntó por doña Clemencia y por el nieto. Él la anotó y a las 2:16 volvió a regresar. Él insistía al compañero que lo dejara ingresar donde esa persona o que lo llamara. A las 2:16 volvió la misma persona, insiste que por favor lo deje ingresar. Lógicamente el compañero en el momento, él no sabía. Él lo único que se ve, y lo más extraño es que en las cámaras quedó grabado que él se despide, habla y todo, hace contacto, y es lo que me dice, mío. Lo feo es que cuando me despedí,
el señor está muy helado. Él dijo, bueno, él sin embargo se le hizo extraño porque está haciendo harto frío. Pero cuando me entregó la novedad, yo le dije, venga, papá, ¿qué pasó? Dijo, me pasó esto y esto y esto. A las 2:02 de la mañana y 2:16 preguntaron por esa persona. Lógicamente él no sabía y fue cuando me dijo doña Clemencia. Yo le dije, ¿cómo así, compañero? Le dije, sí, doña Clemencia hace un mes falleció. Y el muchacho, pues de la impresión, él de una vez le trató de dar algo y se puso frío. Yo le dije, no, tranquilo. Le dije, sin embargo, le preguntó el nombre del señor, dijo, no, que se le había pasado. Y yo le dije, bueno, lo importante es que tenga calma. El señor preguntó por esa persona difunta, por el nieto. Yo, sin embargo, le dije, pues puede ser que va a traer un mensaje o quiere advertirle al muchacho que le puede pasar algo. Le dije, sin embargo, la abuelita ya falleció y es una persona que ellos no conocen. Y lo feo que fue que quedó grabado por cámaras. Usted dice, José, que usted tiene el don entonces de ver muertos. ¿Esto le sucede todo el tiempo en su día a día? ¿O cómo funciona mejor este don? ¿O usted tiene el En control mi de él? día a día, ¿Cómo diferencia usted en Bogotá, cuando va por la calle, cómo diferencia entre un vivo y un muerto? pues porque el vivo no se le ven los pies, o sea, ellos parecieran como si estuvieran flotando. O sea, siempre los ve Los como muertos, siempre los ve flotando. siempre, siempre, siempre. Hay muchas veces que se dejan ver las caras y muchas veces no. Acá en mi casa, acá he visto personas, no sé si es mi papá que hace 7 años falleció o no sé, en mi trabajo también he visto, hay personas que se me acercan yo sin embargo, los veo, no me da miedo. Cuando sí me da cosa es cuando siento el escalofrío en la espalda, que sí me da, que no es algo positivo. Hay muertos en todas partes, ya que usted logra verlos. Hay muertos, hay fantasmas por todos lados. En todo lado, en todo lado. Y más se ven en las iglesias. No sé, pues se entiende que es por donde es donde hacen su última, el último trayecto acá en este plano terrenal, pero muchas veces en conjuntos. A veces la actividad es más, a veces en conjuntos es más fuerte. Según usted y su don, ¿el muerto queda en el lugar que muere o los fantasmas van moviéndose por donde quieran? No, es que hay muchos seres que en este mundo no pueden trascender, se quedan, como se dice, vagando en esta vida, muchos, y hay muchos que no pueden encontrar la luz, Por eso, pero mi, hay muchos que quedan esperando, como se dice, la hora que les tocaba, y hay muchos, dime. bueno, el internet de José está molestando ahí, pero bueno. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, Alex? Bienvenido, hermano, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Bueno, 4 temitas corticos de lo que estábamos hablando antes de nuestro anterior participante. Adelante. Listo. Dicen que los muertos escuchan, sí. Literalmente hay un tiempo después de que ocurre la muerte que ellos escuchan. Mi madre me decía que cuando la abuelita de ella se murió tenía un dedito torcido y dentro del dedito torcido había quedado un anillo. Entonces ella, cuando la abuelita murió, se acercó y le dijo, abuelita, regáleme el anillo, abuelita, regáleme el anillo. Y le fue sobando el dedito y el dedito se soltó su anillo y ya. Ella dice que
que eso sucedió y que fue real. Entonces, bueno, por un lado, los muertos sí escuchan. Cierto tiempo, obviamente. Ok, adelante. Listo. El segundo tema es que la gente que se ve desde muertos, sí, hay uno, yo compartí con alguien y ese alguien decía que veía fantasmas, que veía muertos. En un apartamento en el que estuvo, había dos personas, una niña de unos 12 años, que todas las tardes la acompañaba en la zona de costura. Ella trabajaba en costura. Y un señor más grande que siempre estaba junto a la niña o cerca. La situación pasa a mayores cuando ya estas dos entidades empiezan a tener contacto y ya una de ellas la tocó en la cadera. Esta señora decía que a ese tipo de seres o personas había que hablarles duro y fuerte y como regañarlos y decirles, no, ya no más, ya dejen las cosas así, usted no pertenece a esta parte, ya de aceptar y continuar en su camino, donde sea que sea. Sucedió así varias veces y hasta que ya como que dijo que lo regañaba y se iba. Hola Dani, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, pues mi historia, ¿cuál es? Imagínate que hace muchos años me dio un fuerte dolor de cabeza y no supe el por qué. Empecé a convulsionar y bueno, y al pasar del tiempo empecé a ver sombras. Después de eso empecé a hablar con una voz diferente, me llevaron a iglesias a mirar qué eran que tenía porque al parecer decían que era que yo tenía espíritus. Entonces me llevaron ante un padre a hacerme exorcismos. El cuerpo, o sea, golpeaba lo material porque me maltrataba, yo quedaba inconsciente, a veces veía pero no podía hablar, a veces podía escuchar y a veces no. Me hicieron muchos tratamientos, fui a donde padres y todo eso, pero pues sí creo obviamente en los espíritus, creo no sé, en los exorcismos, pues porque lo... Bueno, ahí tuvo ya un problema de falla de comunicación, le estaba molestando, pero estaba contando la historia, posiblemente una posesión, ¿no? Que eso es más aterrador. Les recomiendo en TikTok cuando pidan subir que estén bien de internet, por favor, porque los silencia o los baja la plataforma. Pero ella hablaba del tema de las posesiones, que es bien interesante y es muy aterrador esto, ¿no? El empezar uno a sentir cosas, que de pronto hacer cosas que uno no recuerda, de pronto empezar a hablar en lenguas extrañas y esa persona obviamente sufre, pero al no recordar lo que hizo, pero realmente también los que sufren son las personas en su entorno. Imagínese usted en su casa estar viviendo con alguien que empiece a vivir ese tipo de situaciones, ¿no? Quiero saludar a Marlon. Soy Marlon. Buenas noches, bienvenido. Hola Dani, buenas noches, gracias por abrir el espacio. Gracias, Marlon. ¿Qué quiere usted opinar? Bueno, yo quería contar algo que me pasaba de niño, ¿sí? Sí, claro. Comencé como a ver en sueños a un duende.
Digo un duende porque lo asocio mucho con esta imagen como medio mitológica que tenemos sobre ellos, ¿no? Una persona pequeña, con su trajecito y demás. Al principio los sueños eran como mirándome, siempre en mi cuarto de noche, tipo 2 3 de la madrugada. Y después los sueños comenzaron a intercalar con que ya comenzábamos a interactuar entre los dos, ¿no? No hablar ni nada, sino que ya, digamos, él me quitaba las cobijas en el sueño o algo así, me quitaba la almohada, como que intentaba jugar de alguna forma conmigo. Y los últimos sueños lo recuerdo mucho porque ya llegaban al nivel de que él me cogía de una pierna y me jalaba por toda la casa. Entonces, digamos, haz de cuenta que en el sueño él me dejaba, me sacaba del cuarto y me dejaba en la sala. Sí. Al cuarto y me dejaba en el comedor, en cualquier parte de la casa. ¿Dónde está lo paranormal acá? Porque pues hasta ahora te he hablado de sueños. Ajá. Es que yo me despertaba ahí. Es decir, si el duende me dejaba, digamos, en el sofá de la sala, tipo 4 de la mañana, a mí me despertaba el frío en el sofá, cuando yo pues me había acostado en mi cama. Un día me dejó, en el sueño me dejó en el hall, como en el pasillo, y yo me desperté en ese pasillo. Ya después de adulto fue que como que yo comencé a analizar eso y pues yo trato como de hallarle como la parte racional al tema, pero es aún hoy que ya de adulto a mí los duendes me causan pavor. O sea, yo los veo y me causan temor, veo una imagen y me causa como un tipo de escozor ahí extraño. O sea, nunca era mi bar en Villa de Leyva. Claro, como pasaba Pero, pero venga, le cuento algo interesante, pero ahí, bueno, ahí que podría haber sido, ¿será que si uno sueña, en este caso de duendes, y sueña que se lo arrastraran a la sala y despertado hasta allí, ¿será que a raíz del sueño usted se iba a la sala porque sí? ¿Será que eso puede llegar a pasar? ¿O realmente sí sería pues un mire, duende? Yo lo trato de hallar como la parte racional y es como, yo digo, en algún momento de pronto yo era sonámbulo de niño y en medio de mi sonambulismo pues me quedaba ahí. O sea, me soñaba eso y yo como que en medio de mi sonambulismo me iba a la sala o me iba, como te dije, al pasillo o algo así y ahí me despertaba. Pero el tema es que en qué momento se me quitó ese sonambulismo, porque pues mi pareja nunca ha manifestado que yo me pare en las noches, ni mis hermanos. Yo dormía con mi hermano en el mismo cuarto en ese momento y pues él nunca me dijo nada ni nada. O sea, es bien duro. Hoy en día, Marlon, ¿cree usted que de pronto los duendes siguen por ahí tratando de atormentarlo, molestarlo o no? No, mira que no, cero. Te diría mentiras. Igual en esa casa donde yo vivía pasaban varias cosas paranormales, pues en esa casa en particular, a mi hermano mayor y a mí. Tanto que nosotros creíamos como que podríamos llegar a ser especiales o tener algún don, pero la demora fue que nos mudáramos y dejó de pasar. Dejaron de pasar un montón de cosas. O sea, como quien dice, lo extraño se quedó en esa casa. Yo creería que sí. Pues Marlon, ese tema de los duendes es bien interesante sin saber si es verdad o no. Cada quien, a mí, pues obviamente que tengo mi negocio de duendes y toda la gente me dice, oigan, ¿y los duendes qué? ¿Si tienen efecto o no? Yo digo a la gente, mire, eso es como una estatuilla de una virgen. Y me perdonan la comparación, pero pues todo es así.
Que si tiene efecto o no tiene efecto, no tenemos ni idea. Que si yo pongo un duende en mi cuarto y me va a traer buena suerte, sí, no tengo ni idea. Es la creencia y la fe de cada quien. Ahora, que si los duendes son buenos o malos, pues son lo que yo he entendido y lo que he leído por ahí es que son seres que no tienen conciencia, sino se dejan como amaestrar de su amo, digámoslo así, como muchas veces se habla de los santos, mucha gente va a los santos para hacer maldades, para hacer brujería, otros van a los santos para hacer cosas buenas. Y así se habla de los duendes. Mucha gente dice, si usted quiere crear un duende para malo y para que sea travieso y todo, puede hacerlo. Por eso hay duendes, por ejemplo, la gente cuenta en el campo que el duende trató de robarse al niño, el duende nos hizo perder. En el ejército hablan mucho de eso, el duende nos hizo caminar en círculo, porque se cree que son traviesos, que hacen travesuras, que hacen maldades, ¿sabes? Que se roban a los niños. Pues la gente dice que también pueden ser buenos, como depende los forme la persona, su amo, digámoslo así, porque es que el duende es espíritu, es un espíritu que invocaban los... María dice elementales. Sí y no, igual en esto nadie tiene la verdad. Elementales se puede indicar más hacia los gnomos, que son los de la tierra. Pero claro, la gente también te puede decir, sí, los duendes también son de la tierra. Igual en esto nadie tiene la verdad. Pero si vamos a la historia, los duendes son espíritus que invocaban los brujos, los magos, los druidas, son los que invocaban a los duendes. Entonces ahí viene la explicación por qué se cree que son espíritus, porque los magos, y porque eran hacia el lado de los demonios, porque eran brujos los que lo invocaban, para hacer sus travesuras, lograr sus hechizos. Y por eso entraron los cristianos y expulsaron a los duendes, expulsaron a los brujos, y eran paganos. Y por eso hoy en día todavía en los países nórdicos, cuando pasan, ahorita que hablamos de posesiones, que alguien dice, me siento atormentado, siento que no soy, dicen, se le metió el duende. Porque es un espíritu. Entonces ahí viene una diferencia. Aquí dicen, ¿quién recuerda a David el gnomo? Exacto. David eran los gnomos, que eran los de gorrito rojo, puntiagudo, como bonitos. En cambio el duende siempre lo han descrito como el ser viejito arrugado y con cara como feo, como aterrador. El gnomo es lindo. Entonces esa es una diferencia. Claro, hay gente que dice, son seres elementales. Pues es que la verdad, vaya uno a comprobar que si el gnomo existe, si el hada existe, si el duende existe, todos están en otro plano. Entonces es correcto que usted lo llame como, son seres elementales y que están en los bosques y todo. Claro, los duendes pueden estar por ahí porque también son espíritus, pero que la verdad nadie la tiene. Que si un duende puede estar en nuestra casa, que si lo que nos está asustando en la casa son los duendes, hay gente que dice haberlos visto. Pero pues es bien interesante eso de los duendes. Y él decía, soñaba con un duende que me arrastraba y amanecía en ese lugar. ¿Será que sí era un duende? Y le hacías, y se pone a pensar hacer travesuras sin hacer cierto daño. Como hay gente que dice, el duende me escondió las cosas. No es que el duende sea el malvado y lo vaya a matar y no sé qué, no. Dicen que hacen travesuras. Entonces, ahí está la explicación. ¿Cuál es la línea telefónica? La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, bienvenida, señorita. ¿Cuál es su historia? Bueno, eso de los duendes es complejo. Me sucedió una hermana y ella sí la ponía a gritar, literal, y la dejaba en la puerta de la casa. ¿El duende la ponía a gritar y la sacaba de la casa? Sí, porque ella se acostaba normal, ¿sí? Y yo ya tengo más de 50 años. Éramos 7 hermanos. Sí. Y en ese tiempo,
dormían las mujeres, dormíamos en una cama, 2 mujeres, y en la otra cama y otros camarotes los hermanos varones, en otro cuarto. Mi hermana la sacaban literal del medio de nosotros, de las hermanas, y la arrastraban hasta la puerta, y cuando escuchábamos eran los gritos, mi mamá, mi papá salían a ver y ya la tenían en la puerta. Ella decía, un niño me arrastra, un niño me arrastra. Eso o sea, era caótico, era... ¿Alguna vez lo vieron al supuesto duende? El que la veía era ella, nosotros no. No, ella sí lo veía. Ella lo veía y decía, es un niño el que me arrastra. ¿Qué hicieron, qué hicieron ante eso? ¿Cómo lograron que esto se detuviera? Mi mamá sí decía que ella lo veía y que ella lo vio y que mucho tiempo la atormentó a ella también. Ella decía, eso es él, porque usted es muy grosera, porque usted no se queda callada, porque usted es esto. Entonces, no sé si mi mamá en su momento era por castigo, porque mi hermana obviamente ella le decía nada, ya no se quedaba callada. Entonces nosotros lo veíamos de ese lado, ¿sí? Es que mi hermana es grosera y se le aparece el duende. Entonces nosotros nunca, y ella le decía el otro día a mi hermana le decía a mi mamá, es que usted contesta todo lo refuta, entonces usted deje de ser grosera para que no le aparezca el duende. Pero nunca mi mamá hizo nada, ni tampoco pues ni escuché que mi mamá hiciera nada, no, solamente mi mamá era muy creyente, muy católica, iba a la iglesia y no sé si en esos momentos habló con el padre, qué sé yo, no sé, pero pues mi hermana fue creciendo y ya eso se acabó. Muy bien, mire, otra historia de un duende. Todos esos seres, y ahora vengo a lo mismo, uno dice el fantasma, ¿no? Que es habitual. Están asustando en la casa, entonces es un fantasma. No sabemos si es un duende, un demonio, todos esos seres que ni siquiera sabemos si existen. Claro, cada quien con su creencia decide si existe o no. No sabemos. Como la versión de Paul. Paul es más de decir que son multiversos y que se mezclan los multiversos y por eso las cosas a veces uno ve otras personas o las cosas se mueven. Por la reflexión de la luz. Un choque de universos, digámoslo así. No sabemos qué es lo que pasa, pero el duende, al igual que las brujas, tienen mucho protagonismo en el campo. Y lo otro es que también ustedes estaban hablando anoche, creo que estaban hablando del desdoblamiento, ¿no es cierto? ¿Le ha pasado o qué? Pues a ver, yo qué le digo. Le voy a contar una historia y que me sucedió, eso fue en Bucaramanga, me sucedió en la calle 33 con carrera 17, donde quedaba un antiguo hospital. Resulta y sucede que ahí vivía una compañera. Y yo muy normal, yo llegaba ahí y me quedaba. Ella vivía con su esposo y vivía con sus hijas, y yo llegaba y me quedaba ahí normal. Y una noche yo me puse a hablar con ella, me puse ahí a conversar con ella y con el marido. Y resulta y sucede que yo me acosté en la sala. Cuando yo me acuesto en la sala, yo sentí en el pecho, sentí una fuerza que no me dejaba respirar, no me dejaba mover la lengua, no me dejaba mover absolutamente nada del cuerpo. Duré como 2 minutos duré así, que no podía mover absolutamente nada. Hermano, qué cosa tan espantosa.
Y resulta y sucede que yo me puse a hablar con ella y esa mujer me causaba curiosidad porque esa mujer a ningún hombre lo saludaba, a ningún hombre lo saludaba como usted saludara a otra persona y le estrecha la mano, no, esa mujer no le estrechaba la mano absolutamente a ningún hombre, a ninguno. Y tenía su cuento raro de esa mujer porque siempre me hablaba que de brujería, que me hablaba que de los desdoblamientos, de los sueños cuando uno está, una pesadilla que uno está durmiendo y cae uno al vacío, compañero. Entonces, increíble lo que me pasó esa vez en Bucaramanga. Nunca más se me volvió a repetir. Y espero que nunca más se vuelva a repetir, de verdad. Pues mi amigo Taxiviris aparece en su cuenta de TikTok como Viajemos en Taxi, fue el que nos hizo un recorrido en diciembre ahí viendo lucecitas. Pues le agradezco mucho por estar ahí participando. Señor, muy bien, muchas gracias, bienvenida. ¿Qué nos quiere contar? Gracias, Dani. Hablas con Claudia, que es Palmira. Desde Palmira Valle. Adelante. Mira, referente a lo que estaban hablando ahora de los duendes, pues mira que tengo una historia corta, o sea, a ver, es un familiar, ¿no? Un primo. Una vez estaba jugando con unas tapitas en la habitación de él, ¿no? Entonces se le cayó una tapita debajo de la cama y él metió la manito para sacar la tapita. Y resulta que el papá vio que el niño gritaba y no podía sacar la mano. Entonces vio que algo lo jalaba, no podía sacar. Él lo que hizo fue jalar al niño, jalarlo, y cuando lo jaló algo no lo soltaba. Cuando lo jaló, vio que tenía la manito como que lo había mordido, ¿ya? Tenía una herida. Entonces sí, inclusive él quedó ya, pues ahora ya está ya adulto y quedó con esa cicatriz. Entonces, pues no lo vieron, pero yo supongo que puede ser un duende, ¿no? Entonces, esa es una historia. Ok. Y la siguiente es, a ver, te comento. ¿Tú qué opinas si es que hay casas que tienen como, ¿cómo te digo yo? Como que tienen esa actividad paranormal, o son las personas las que atraemos eso? O son las dos cosas, ambas cosas. Hay casas que tienen eso y de pronto hay una conexión entre las personas y las casas. No sé. ¿Qué opinas tú acerca de eso? Tampoco sé. Nadie sabe. Nadie sabe. O sea, el que puede llegar a saber es la misma persona. A ver, para explicar, digamos, si a mí me empiezan a asustar en mi casa y yo me trasteo y me siguen asustando, concluiría yo que soy yo, que hay un fantasma detrás mío, ¿cierto? Y si me voy a un hotel y me siguen asustando, soy yo. Si yo me trasteo y no me siguen asustando, es la casa la que tiene el fantasma. Pues por eso digo, el que vive la experiencia, el que podría llegar a concluir y decir, yo viví en una casa embrujada, me fui y no me volvieron a asustar. Entonces ahí dice la casa embrujada. Pero si yo me trasteo y me trasteo y me asustan y me asustan y me asustan, y de pronto hablo con la persona que se quedó en mi ex casa y me dice, aquí no pasa nada, Dani, pues digo, soy yo. Sería la única como para concluir si es una casa o es uno, ¿no? Sí, Dani. Te lo comento por este caso, porque es que yo vivía en una casa que me pasó algo como te digo, yo me quedaba dormida, o sea, mi esposo se madrugaba a irse a trabajar, y yo me quedaba, seguía durmiendo otro ratico, y yo en medio, ¿cómo se llama eso? Como parálisis del sueño, o sea, que uno se cree, uno está dormido, pero uno despierta y ve la habitación, ¿ya? Sí. Entonces, y vi como un ser que se acercó a mí, yo estaba acostada como negro, todo negro, se colocó su cabeza sobre mi pecho, y me dio susto en el momento, pero después yo me quedé tranquila, me quedé tiesa, no me podía moverme. El ser se quedó allí un rato y luego se retiró. Hoy escuchaba voces, escuchaba personas, escuchaba más portavoces la voz de mi mamá, que ya falleció, de una tía y de muchas personas.
como en la habitación enseguida. Y después, después en otro día también me pasó lo mismo, me quedé dormida, y cuando me desperté me veía en la habitación, pero estaba de lado, no podía moverme. O sea, cuando yo traté de moverme por el lado izquierdo acostada y miré de reojo y vi como un ser parado a los pies de mi cama, y era como un monje, como una capucha, los monjes, ¿no? Sí, Con sí, una capucha, los encapuchados. sí, exacto. Y me miraba, pero no le veía la cara, el rostro. Y yo asustada, yo lo único que me acuerdo es del Padre Nuestro. No siempre se acuerda de esa oración, ¿no? Y yo no podía voltear, y yo lo miraba de reojo, y yo asustada, uy, Dios mío. Bueno, eso fue uno caso. Y en esa misma casa había como una actividad, no sé, pues de ovnis. Yo veía como luces en el patio, ¿no? Como luces. Y mira que yo salí una vez salí al patio y me quedé parada en el patio y yo vi unas cositas como unas lucecitas chiquitas que se trasladaban así, y él me decían que no, eso no eran ovnis, que eran como meteoritos o cosas así, que andaban, o bueno, no sé. Entonces yo ese día lo que hice fue, yo estaba sola en la casa y me quedé ahí mirando hacia arriba, y yo dije, no, pues yo pasó uno así, yo mentalmente le dije, si ustedes existen, si ustedes me escuchan, mentalmente les dije, por favor, mándenme una señal, denme una señal. Y cuando yo veo que bajó, y se fue aumentando la luz, bastante, se fue aumentando, y se quedó encima, se posó de unas tejas que habían allí, como en un muro en el patio. Pero en ese momento yo tengo una gatica, y la gatica se acercó, y cuando la gatica se acercó, el objeto ese, yo sentí susto, sentí miedo, entonces el objeto no subió otra vez, y tomó el tamaño pequeñito, y se fue yendo, y se fue yendo, y se fue yendo, y se perdió. Y todas las noches siempre yo salía a las tipo 7, 8 de la noche y veía esas cositas. Con mi esposo también veíamos. Nunca, aparte de ver las lucecitas y esto, que usted bien dicho está el ovni que veía en el patio, pero más allá de eso nunca recibió como un mensaje, como algo que usted era, me están tratando de decir algo, me están tratando de contactar. No, mira que no sé lo que vi ese día, pero para mí eso nunca se me olvida, o sea, es como si hubiera sido ayer, y es algo fantástico, y me siento feliz siempre que lo recuerdo, es un bonito recuerdo, nunca lo olvido. O sea, no un recuerdo aterrador, sino le pareció agradable. Sí, okay. Sí, muy bonito, y me sentí muy feliz, y siempre salía así a la madrugada, también los veía, como a las 4 o 5 de la mañana, y yo mentalmente les enviaba un mensaje, por favor, quiero verlos, quiero sentirlos, quiero saber que están allí, que me escuchan. Y ya no me daban como una lucecita, como una señal, me iluminaban y bajaban, a veces así como que hacían así, bajaban y volvían y subían así, y se iban así, y veía varios objetos, cosas siempre. No sé si esa casa tenía algo, no sé, pero te pregunto, porque no sé si esa casa tenía de pronto esa actividad. Pero cuando se fue de esa casa, ¿siguieron pasando cosas? No. Pues ahora donde estoy, mira, pues lamentablemente es pequeñito, un apartamento, entonces está cubierto todo. Por eso, pero no ha pasado nada raro. No, aquí no. Por eso, entonces ahí concluiría uno que es la casa, la anterior casa. Si ahí pasaban las cosas para mí eso de los ovnis, eso yo creo que era ovnis, yo lo siento así, y siento que ellos estaban allí, me cuidaban, y como que sentía una conexión, ¿me entiendes? Pero es muy especial eso. Bueno, pues interesante las historias, y esa en especial con los ovnis. Jefferson Galindo, bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega, lo escuchamos. Gracias, Dani. Bueno, Dani, ¿me escuchas? Sí, señor, adelante, perfecto. Dale, Dani, mira, te cuento. Dani, tuve una hermana
que murió hace más de un año y dos meses. Murió de 32 años, pero me retorno cuando ella nació. Ella pues nació, ella es mi hermana, la del medio, yo ni siquiera existía. Ella nació muy enfermita, mi familia, mis papás de bajos recursos, y en medio de la crisis de salud que ella tenía, esa hermana, mi papá pues echó un chance, echó el número 4457 porque correspondía a los 3 últimos números en la placa de un jefe. Y pues afortunadamente mi papá se ganó ese chance y logró pues pagar todo el tema médico de mi hermana, logró recuperarse y en fin. Una semana antes que mi hermana falleciera, pues mi papá es un chancero profesional. Ok. Y mi papá pues tiene ciertos números que sabe que con esos ganas, y mi papá volvió a echar ese número, y desafortunadamente mi hermana murió una semana después de que mi papá ganó otra vez ese chance. Me vine a enterar que mi papá se ganó ese chance 2 semanas después que él lo echó, me contó, y yo le conté a mi mamá porque ellos son separados, y me dice: Jefferson, mire la foto de la bóveda de su hermana, es el mismo número, 4457. Es una historia muy corta, es una coincidencia rara. Mi papá se ganó el chance cuando ella nació, cuando murió, y casualmente le correspondió el mismo número la bóveda del cementerio de las Colinas de Bucaramanga. Lamentando mucho lo de su hermana Jefferson, antes que nada, ¿cree usted que esto puede ser coincidencia? ¿Cree que esos números están atados a algo paranormal? ¿Qué explicación le da usted a eso? La verdad que pues mi mamá es adventista. Usted se puede imaginar cómo mi mamá es cerrada del tema, ¿no? Ok. Mi papá es cristiano, ¿sí? Mi mamá sí cree que eso fue una coincidencia, casualidad, como un baloto. Mi papá sí, como que papá quedó rayado. Oye, y qué pena, digo, esto y no es de burla, ¿los cristianos juegan chance? ¿Eso no es como malo para ellos? Pregunto. Pues digamos que hay como una doble moral ahí. Cierto, porque según lo que entiendo del cristianismo es que como que todas esas cosas es como pecado, Sí, ¿no? Eso de apuestas, por eso le pregunto con respeto, porque me da curiosidad que dice mi papá es cristiano y es experto en chance, entonces, pero bueno, continuemos. Va a la iglesia, pero es bueno para echar chance. Okay. Lo hace por ocio. Pero pues él es pensionado. Pero digamos, cuanto como mi hermana y para mí, pues nosotros sí creemos que hay algo más allá que no comprendemos, que mi hermana se ha comunicado con nosotros en ciertas formas. Mi hermana Giovanna se siente muy identificada con el tema de las mariposas. Porque mi hermana ella murió con cáncer le conté una historia, algo que pasó con mi hermana, así que como a los 3 meses que ella falleció, Dani, yo te llamé, porque yo conozco el cartel de la Mega, porque ella era fiel oyente tuya. Ay, ok. Y así conocí el cartel de la Mega desde hace como 10 años. Entonces, mi hermana Giovanna siente que ella se comunica a través de las mariposas, porque cuando ella, que se la llevó en un mes, no nos dio un momento para hacer algo por ella, hicimos todo lo posible. La morfina pues la tenía ya sedada, la tenía como borracha, la tenía inclusive adicta, y ella alucinaba, entonces veía cosas. Pero entre esas cosas que ella vio algo que también nos preocupó mucho. Ella tenía un novio médico en Bogotá, pues no se estaban viendo, pues ya por el mes ya ella estaba muriendo y todo el tema. Y resulta que pasa que ella tuvo un sueño en un parque. Y en ese parque vio a un tío que ya falleció, había fallecido 2 años antes. Pero también vio a una muchacha y que está en el parque y la abrazó y dio el nombre de la muchacha.
y las especificaciones físicas de la muchacha y nos lo contó porque ella alucinaba mucho y hablaba muchas cosas. Cuando le contamos eso al novio de ella, él dijo, no es posible, no lo creo, es mi hermana. Pero ella nunca conoció a mi hermana, porque mi hermana la mató un novio acá en Bucaramanga. Ese es el peor raye que tenemos, que no lo podemos comprender cómo ella logró verse con esa persona. Y ahí donde, cuando yo le contaba a mis amigos, cuando me decían, Jefferson, prepárese porque su hermano va a morir. Y murió a las 2 semanas. Qué fuerte eso de su hermana Jefferson. O sea, ni idea. O sea, yo les digo a los oyentes, piensen lo que quieran. Eso es una verdad que yo la viví. Yo pasé todas las noches junto a ella, junto con mi hermana, junto con mis papás. A pesar de que estaban separados, pues lograron convivir con esa situación. Pero es algo que no entendemos. No entendemos. Quizás una simple casualidad, de pronto consecuencia de la morfina que la tenía drogada. Eso parecía, o sea, todo pero menos mi hermana. Porque el dolor era insoportable, el cáncer de colon que ella tenía, que le dio de un momento a otro. Y pues bueno, ya no cuento la otra historia para no alargarme porque ya la conté aquí en el cartel. Pero digamos que también fue consecuencia de lo que pasó con mi hermana y pues aún sentimos mucho la presencia de ella y pues dejó una sobrina que ahora es como la hija de nosotros. Eso le iba a preguntar y lo hago con mucho respeto porque también pues yo perdí una hermanita, mi mamá, y es después del fallecimiento de ella, usted le habla, usted le pide, le agradece. ¿Y la ha sentido o la ha visto? Yo creo que yo le he pedido mucho a ella, sobre todo en el ambiente en que yo me muevo acá en Bucaramanga, porque me gusta mucho el tema político, me gusta mucho el tema social. Yo trabajo con creadores de contenido, muy conocidos en Colombia, ¿sí? Entonces, a veces en esas tomas de decisiones y demás, porque ella siempre le ha apasionado mucho el tema de los videos que yo he hecho y con las personas que me he relacionado. Entonces, antes de tomar una decisión, yo como que venga, este es el camino, venga. Y yo siento que conmigo es como son las flores amarillas. Entonces, lo que es al contrario con mi hermana, la mayor, porque somos 3, ella es la del medio, la que nos dejó la sobrina. Ella se identifica más con las mariposas porque cuando mi hermana estaba agonizando, ella le hablaba sobre mariposas y a mí me hablaba sobre flores amarillas. Entonces cuando inclusive veo a alguien y paso y veo unas flores amarillas en un local, yo dije, uy, bacano, siento que ella está aquí conmigo. Relaciona lo de las flores con ella, pero claro, uno puede relacionar cosas que uno dice, ay, cada vez que una mariposa es porque cree uno que de pronto está ahí su hermana, bueno, en fin. Exactamente, pero nunca como tal se le ha manifestado que usted diga, se me apareció mi hermana. Pues, Dani, voy a repetir la historia porque ya la conté acá en el cartel 3 meses después que ella falleció. Mi hermana, vivíamos los 3, mi sobrina, la hija de ella y yo. Y teníamos un perro que adoptamos de la policía, un perro muy bonito y pues que también estaba enfermito y lo estábamos cuidando. Cuando ella falleció, yo quería dejar ese apartamento tirado porque no quería vivir ahí. Me fui a vivir con mi otra hermana. Resulta pasa que mi otra hermana tenía 2 perros alcahueteados, un Bull Terrier, que son perros muy dominantes, y un Beagle. Y el de nosotros era un labrador. Entonces, pero me tocaba tener ese perro encerrado en mi habitación porque si no se agarraban a pelear con nosotros. Una vez estábamos sentados con mi hermana
Dani, estábamos mamando gallo con mi hermana, Joana, la mayor, 2 semanas después que mi hermana había fallecido. Y hablamos del tema sobre, venga, y si sentimos a Jessica, si se nos aparece Jessica, ¿a usted le da miedo? No, a mí no me da miedo, ¿no? Pero mamando gallo, Dani. Y empezamos a sentir, inclusive en ese momento, en esa casa de 3 pisos en Florida Blanca, pasos. Pero Joana me decía, no, esa es la casa de al lado. Dani, yo escuché cómo abrieron la chapa de mi puerta, la abrieron y yo dije, uy, cerré mal la puerta. Y Joana me dijo, no, Jefferson, de pronto es Jessica. Y dijo, el perro se va a bajar. No, se van a cascar esos perros. Entonces dije, no, Joana, que se den los perros. Y bajó el perro. Y automáticamente el otro se le lanzó y el perro de Jessica cogió al perro contra el piso, le gruñó y Dani, santo remedio. Los perros a partir de ese día pudieron convivir. Inmediatamente sacamos la conclusión con Joana que ¿será que fue Jessica la que le abrió la puerta a la habitación? Porque el perro llevaba casi 12... Eso es inhumano, o sea... Es antiperruno, eso es maltrato animal, tener un animal encerrado en una habitación no era correcto. Pero de pronto mi hermana desde más allá le abrió la puerta a mi habitación para que ese perro pudiera bajar y pudiese reconciliarse y pudieran convivir todos en una sola casa. Y a partir de ahí, hasta que a los 4 meses el perro murió. Sí, le atribuye uno cosas a los seres que han fallecido, como esa historia, ¿no? Que uno dice, de pronto fue ella. Pero usted como tal, Jefferson, después de lo que me acaba de contar y todo, usted no la ha visto, y con respeto le digo, como un fantasma. Sí, puede ser otra cosa, puede ser muchas cosas. Pero sí, pero usted como tal no la ha visto que se le manifieste y... No. Ok, sí, claro, uno le puede atribuir a sus seres queridos que han fallecido muchas cosas, que me ayudaron, me salvó, pasé, como usted decía, pasé y vi las flores que a él le gustan y qué casualidad, yo pensando en ella, ¿será que está al lado mío? Pero como tal usted no la ha visto después de su muerte. Esa para nosotros fue la forma que ella se manifestó y sentimos más contundente. El conflicto que teníamos en la casa con los perros y el perro que estaba llevando el bulto era el perro de ella. Ok, bueno, sí, puede ser una buena... Y es una bonita creencia, si usted lo cree así es muy válido. Es su creencia y es totalmente respetable cuando la gente dice, yo creo que eso fue gracias a mi mamá, a mi hermanita, el que haya muerto. Es totalmente respetable. La gente puede decir que eso es coincidencia, eso no es que un muerto le haga a uno eso. Allá cada quien. Pues Jefferson, nuevamente mi sentido pésame, muchas gracias por participar. Échenlo a ver qué pasa. ¿Cuál? ¿El 4457? Sí, mi papá se lo ha ganado 4 veces en 32 años que vivió mi hermana. Bueno, mi hermano, pues muchas gracias y gracias por participar. Abrazo grande, Jefferson.